Hola, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Gallo, soy coordinador del grupo CREA de la región sur de Santa Fe y acá estoy en este momento largando en los vivos a través de este medio. La verdad que es para nosotros todo un desafío y tenemos la suerte de sacar a través de los vivos eh, con, a través de Instagram que nos acompaña, que ya veo que está conectándose. Eh, Lucas, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Santiago. Gracias por Bueno, invitarme. bueno, a vos por estar. Tanto Lucas como yo es la primera vez que hacemos un vivo, así que estamos un poquito más, yo personalmente estoy un poquito más duro que de costumbre, pero bueno, voy a pasar a presentarlo a Lucas, eh, que nos va a iluminar un poco con lo que sabe, con su visión no solamente técnica, sino de la vida en general, sobre esto que es la intensificación agroecológica y esto de poder producir un poco más y vivir mejor, ¿no? Es una propuesta que es bien transversal no solamente a la producción, sino a todo lo que hacemos. Lucas es además es investigador, ahora nos va a contar un poquito dónde está en esa biblioteca, pero dónde está geográficamente. Él es director en IRNAT en la sede andina, en la Universidad Nacional de Río Negro, y tiene un currículum súper extenso, más de 150 trabajos publicados. La verdad que es un lujo que para, para todos los argentinos tener un científico así y que además tenga su interés en las conversaciones que tuvimos previas, en que su interés es poder llevar lo que él investiga al campo, ¿no? Y llevarlo a nivel productor. Así que creo que eso también resume un poco la idea que tiene él, además de la investigación, que los principios que él estudia lleguen a la producción. Lucas, contanos un poco dónde estás y desde hace cuánto que estás con tu familia, contanos un cachito para entrar en conversación. Gracias. Yo vivo en Bariloche, eh, pero nuestros trabajos en agroecología se aplican, digamos, a la comarca andina, también al Valle de Río Negro Neuquén, la Pampa, la región agrícola argentina y en todo el mundo. Hemos trabajado mucho, básicamente en todos los continentes. Y bueno, tengo mi base acá y habitualmente, previo a la pandemia, máximo una semana al mes, viajaba a algún lugar del mundo a trabajar. Y bueno, acá vamos a hacer 5 en casa. Está mi compañera, Luz de 8, Juancito de 5 y en diciembre van a ser Ana. Que- Qué bueno. Bueno. Eh, Lucas, entrando ya a la parte de la agroecología y de la intensificación, y esto de la intensificación que por ahí suena como, si querés, un poco disruptivo dentro, o al menos de lo que hablamos normalmente, ¿dónde ves los ejes que esto vos los venís desarrollando, ¿no? Ujú. Globalmente? Bueno, nosotros trabajamos mucho un concepto que se llama de intensificación ecológica, y tiene dos palabras, una es intensificación, como vos dijiste, y otra es ecológica. Intensificación porque se preocupa por la productividad, digamos, en un mundo con una superficie limitada, donde ya estamos de alguna manera, si uno mira el planeta, el principal ocupante del planeta son nuestras granjas. Buena parte de la superficie terrestre está utilizado para producir árboles que luego cosechamos o para criar nuestros animales, digamos que principalmente luego nos comemos, o para nuestros cultivos, que en buena parte van también para los animales. De la superficie terrestre, ese es el principal uso. El resto es, una parte es desierto, tundra o ciudades, es decir, que el sistema agropecuario, digamos, es el principal ocupante del planeta y es una de las principales actividades, ¿no? El principal generador de empleo y también
digamos, la principal actividad con impacto ambiental y la principal causa de destrucción de la biodiversidad. Y bueno, en este mundo limitado, donde cada vez somos más y cada vez aumenta más la demanda del sector agroalimentario, la productividad, es decir, cuánto producís por hectárea, es un aspecto importante. Por eso la palabra intensificación, en el sentido de que se preocupa por mantener alta la productividad, no solo en cantidad, sino también en calidad, y es un objetivo clave de lo que trabajamos, ¿no? Y la segunda palabra es la ecológica, porque la idea es aplicar principios ecológicos a la producción agropecuaria. Digamos, hoy en día está como disociado productividad y medio ambiente o productividad y diversidad de vida, porque más productividad implica destrucción de diversidad de vida. Y nosotros trabajamos en formas en que no haya una competencia entre esos dos aspectos, sino que a través de la promoción de la diversidad de vida se pueda aumentar la productividad. Y esta cuestión ecológica, básicamente nosotros trabajamos en dos principios o tiene dos patas fundamentales. Una es aumentar la productividad a través de la diversidad de vida, es decir, promover la biodiversidad. Y la otra pata es aumentar la productividad a través de la reducción de todo lo que sea insumos externos. Y insumos externos, es decir, si yo tengo mi chacra, mi campo, insumos externos es todo lo que venga de afuera que yo utilizo para producir y que se consume en el proceso productivo. Por ejemplo, un fertilizante o un pesticida, pero también el combustible, ¿no? Todas esas cosas son insumos, ¿no? Digamos, externos, o sea, se consumen en el proceso productivo. Y bueno, cuanto menos insumos externos utilizamos, menos impacto ambiental tiene nuestro sistema de producción. Y muchas veces también es más rentable, ganamos más plata, porque implica que tenemos que comprar menos cosas de afuera. Y en ese sentido muchas veces al productor también le resulta interesante. Entonces, la intensificación ecológica tiene dos palabras: intensificación porque se preocupa por la productividad, ecológica porque tiene como base promover la diversidad y reducir los insumos externos. Buenísimo. Y hablando entrando ya en los focos que tiene en uno de las líneas, que es la biodiversidad, ¿no? Como, es ¿Mm? como lo toman como un indicador, ¿no? Contanos un poquito de eso y contanos un poquito primero de eso y después tengo otra pregunta para hacer. Dale. Es biodiversidad, es decir, diversidad de vida, y se aplica a todos los grupos, ¿no? De plantas, de insectos, de aves, etcétera. Y tanto cultivados como no cultivados. Y entonces cuando uno está en una chacra y piensa en la biodiversidad de plantas, piensa en la diversidad de cultivos, y entonces sembrar distintas cosas en el espacio y en el tiempo, es decir, tener distintos lotes con distintos cultivos y también en el tiempo incorporar rotaciones, pero también piensa en tener de alguna manera reservas de plantas que eran nativas del lugar. En muchos lugares de La Pampa son pastizales naturales, en otros son, digamos, bosques como en el Chaco, etcétera. Y eso no necesariamente compite con el área cultivada, sino que también brinda servicios al sector productivo y también a la sociedad en general, ¿no? Digamos, una de las ideas es salir de esa visión de campo como simplemente productor de un producto, sino ir hacia el concepto de un campo, de una chacra, como un sistema que brinda múltiples productos y servicios a la sociedad, y en ese sentido un campo puede, digamos, ayudarte a regular el agua, es decir, a prevenir inundaciones y tener una mejor calidad de vida, o puede, por otro lado, generar muchas inundaciones y muchos problemas sociales, puede purificar el agua o puede contaminarla, puede purificar el aire o puede contaminarlo, y así sucesivamente. Entonces la idea es pensar también en que uno maneja, se llama paisajes multifuncionales. Y volviendo al tema de diversidad, cuando uno habla de biodiversidad, también habla de biodiversidad, por ejemplo, de bichos del suelo. Entonces, muchas de las prácticas que hablamos de conservación del suelo promueven la diversidad
llamamos de macro y mesofauna y de lombrices que hay allí, y eso genera un montón de aspectos positivos para la producción en sí, pero de vuelta también para la sociedad en general. Buenísimo. Y yo, por ahí cuando me presenté lo dije, yo soy de los grupos CREA de la región sur de Santa Fe, con lo cual en este momento estoy en Venado Tuerto, donde eh, a- acá es todo soja, maíz, trigo, buscamos hacer rotaciones, pero nos cuesta meter la biodiversidad en pensarla, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo hago, cómo lo aplico acá? ¿No? ¿En qué están pensando? ¿O qué Mm, estudiaron? mm. Básicamente esto de intensificación ecológica es un proceso. Y entonces en su proceso donde uno se va poniendo metas año a año. Y entonces si uno está desde el punto de vista, y hay distintas dimensiones, ¿no? Como hablábamos recién. Está la dimensión de la diversidad, la biodiversidad cultivada. Entonces si uno solamente está sembrando dos cultivos, soja y maíz, entonces bueno, una meta puede ir aumentando la diversidad de cultivos año a año. Y eso no implica, digamos, si un año hacía dos, al otro año tener que hacer 100 cultivos, ¿no? Digamos como que de alguna manera implica empezar a transformar esos sistemas hacia sistemas más diversos. Y eso tiene un montón de beneficios, ¿no? Digamos, eh, donde vos estás, sabés que hay problemas de malezas resistentes, de inundaciones, de degradación de suelos, digamos, y todos estos problemas, de alguna manera, pueden ser prevenidos y revertidos en parte a través de este proceso de intensificación ecológica. Después la intensificación ecológica también trabaja con lo que es área no cultivada, entonces todo lo que es bordes o pequeños remanentes de área natural o de pastizales tiene un rol importante en la regulación del ciclo del agua también, y ahí es donde viven muchos polinizadores, muchas aves, muchos controladores biológicos que brindan servicios también al productor agropecuario. Entonces, de alguna manera, diseñar los campos de manera de tener esas reservas que estén conectadas. Y bueno, donde vos estás también buena parte de los problemas están asociados con inundaciones, ¿no? Digamos, y estas áreas naturales también ayudan a la regulación del ciclo del agua y a la reducción de inundaciones. Y entonces uno, digamos, si de alguna manera uno tiene un 1% de bordes y áreas naturales, uno puede ir planteando también un esquema en donde va aumentando esas superficies y esas superficies también se pueden utilizar, ¿no? De repente se pueden pastorear, digamos, el principio ahí es tratar de promover la diversidad de plantas nativas y la diversidad de plantas nativas funciona como base para la diversidad de eh, insectos y artrópodos en general del suelo, de bichos del suelo, la diversidad de aves, la diversidad de abejas y polinizadores y avispas, que tienen un montón de beneficios para el productor y para la sociedad en general. Y después hay prácticas concretas que promueven, digamos, por ejemplo, la diversidad de bichos del suelo, que están asociadas a la no remoción del suelo, digamos, a promover que los suelos tengan raíces de manera permanente durante todo el año y eso también favorece un montón la aireación de los suelos, evita la compactación y favorece la vida y los bichos del suelo. Entonces hay prácticas también, algunas que son conocidas para los productores, eh, que hacen promover la diversidad de bichos del suelo. Y después hay mucho de diseño de paisaje. Nosotros como agrónomos fuimos muy entrenados que de alguna manera lo que yo cosecho depende exclusivamente de lo que hago en el lote ese, y en realidad no es así, sino que lo que uno cosecha depende de lo que hace en el lote y lo que se hace en los lotes vecinos. Y a veces los lotes vecinos son otras personas, básicamente. Muchas veces no, es el diseño del propio campo. Entonces, de alguna manera no es solamente lo que hago en el lote, sino cómo diseño este arreglo de lotes. Y a veces simplemente cambiando la forma en que cultivamos, cultivar en franjas en vez de cultivar en cuadrados, tiene un montón de beneficios, ¿no? Digamos,
nuestros campos siguen curvas de nivel, siguen una topografía. Sin embargo, nosotros estamos obsesionados en cultivar en cuadrados, digamos que rompen con esa topografía natural y con los cursos de agua, y eso tiene un montón de problemas. Y también muchas veces esto de la diversidad implica que uno tenga cerca distintos tipos de uso. Entonces, de repente, cultivando en franjas hace que la zona de contacto entre los distintos cultivos sea mayor, y eso ya tiene un montón de beneficios con la misma área cultivada que cultivando en cuadrados, donde en el centro de esos cuadrados uno está muy lejos de otro tipo de hábitat, como hábitats naturales u otro tipo de cultivos. Entonces hay mucho que se puede hacer, digamos, en una transición año a año, en donde uno puede ir mejorando las cosas y reduciendo el uso de herbicidas y el uso de agroquímicos en general, y reduciendo un montón los problemas, por ejemplo, que estamos teniendo de malezas resistentes a herbicidas y los grandes costos que eso conlleva, ¿no? Claro. Lucas, y yendo a la parte, siguiendo por la parte dura de esto, porque después el otro eje tiene que ver con la calidad de vida y con la producción de alimentos saludables, que si querés lo dejamos para un poquito después. Pero pensando en esto de la biodiversidad, y me salta enseguida mi parte de ingeniero agrónomo y decir, che, ¿cómo medimos esto? Que está bien todo esto que me contaste, re bueno, pero ¿cómo Ajá. lo podemos medir? ¿Están planeando algo para poder esto de algún modo decir, che, yo voy por acá y lo estoy midiendo de algún modo? Sí, sí, básicamente hay algunos indicadores fáciles que uno está asociado a las cuestiones de lote, y ahí uno puede fijarse en la diversidad de cultivos, ¿no? Digamos, cómo es el sistema de rotación de cultivos de ese lote, si se hace cultivos de servicio o no. Y entonces buena parte de la diversidad está asociada a las cosas que sembramos. También qué tan integrado está uno con distintas actividades surge de ahí, ¿no? Como la ganadería. En general, la gente que tiene un esquema integrado con ganadería tiene también un punto a favor en la rotación con pasturas perennes, digamos, también en la utilización de algunas praderas naturales a través de poder pastorearlas, etcétera, obviamente a partir de un pastoreo racional. Y también a partir de la diversidad de plantas nativas, digamos, en estos remanentes y corredores biológicos que tenemos que empezar a diseñar dentro de los campos agropecuarios. Ustedes piensen que el concepto de plaga es un concepto que inventamos nosotros, básicamente, ¿no? Y el concepto de maleza, en los lugares que son muy biodiversos, ese concepto, digamos, de un bicho que se vuelve extremadamente abundante y mata todo, o de una maleza que, digamos, abarca y se lleva, digamos, todo el rinde, no existe en los ecosistemas naturales. Entonces, en la medida que nosotros empezamos a incorporar principios ecológicos a la producción agropecuaria, también cada vez tenemos menos riesgo de pérdidas, digamos, por estas plagas y malezas. Perfecto. Y, y respecto a que mencionaste bastante a la vida del suelo, lo que vos siempre mencionabas como bichos del suelo, eso también tenemos forma de medirlo, cómo... Sí, am, sí, nosotros en la ciencia, digamos, cuando hacemos los trabajos científicos, tenemos un montón de mediciones detalladas donde medimos la macrofauna del suelo, es decir, los bichos más grandes, tipo escarabajos, la mesofauna, que pueden ser ácaros, colémbolos, y también trabajamos con microorganismos. Después eso llevándolo digamos, a los campos productivos y para poder medirlo de manera fácil, a gran escala, hay indicadores que de alguna manera son más sencillos para medir. Uno puede medir, digamos, por ahí, hay indicadores sencillos para medir actividad de microorganismos o biomasa de lombrices. Hay muchas mediciones que se pueden incorporar. Pero digamos, una de las más fáciles que yo te conté es esto de utilizar a las plantas como base de estas cadenas tróficas. Entonces, si uno tiene, por un lado, diversidad de plantas nativas y por otro lado,
uno sabe la diversidad de cultivos que uno está utilizando, como esas dos grandes patas después dan un indicador de cosas que son por ahí no tan fáciles de medir como diversidad de bichos del suelo, diversidad de abejas, o diversidad de aves. Hay otro indicador muy interesante que te mencioné, era, bueno, este tema de cuánto tiempo está ese lote o ese conjunto de lotes con raíces vivas, ¿no? Digamos, asociado también a si uno utiliza cultivos de servicio o no, es decir, el tipo de labranza que uno hace, si hace labranza o no hace labranza. Y después hay indicadores relativamente sencillos de esta mirada de paisaje, de diversidad de paisaje, o esto que yo te contaba antes de densidad de bordes, ¿no? Esto de empezar a plantar en franjas y no tanto en cuadrados, y bueno, eso aumenta la densidad de bordes que uno tiene, es decir, este tipo de contactos entre distintos tipos de uso. Y esas son medidas sencillas. Entonces, resumiendo, medidas sencillas están vinculadas con las plantas que uno cultiva, con las plantas que uno ve, digamos, en lugares que no están cultivados, con cuánto tiempo están esos suelos cubiertos de raíces activas y con dos medidas simples de paisaje, que es la diversidad de uso y también la densidad de los bordes o estas zonas de contacto entre distintos usos o distintos tipos de lote. Bien. Y de la mano a esto, a tu interés de cómo que esto, nada, desde esto que están midiendo ustedes, cómo pretenden que esto llegue a alguien que está escuchándonos ahora o no, o que se enteró por otro lado, pero que quiere empezar. Quieren contarnos un poquito por ahí con CREA que algo están pensando y a nivel general y cómo también lo hacen acá en Argentina y en otros lugares del mundo, porque la verdad que no, vos esto que estás haciendo acá has colaborado en muchos lugares del mundo, o sea que creo que también está bueno que nos cuentes un poquito esa parte. Bueno, la base, nosotros estamos muy en contacto con CREA y trabajando mucho con CREA a través de los asesores. Eh, y la base es el monitoreo, entonces estas medidas simples que, que nosotros decíamos, bueno, ese es el punto cero de partida y desde ahí año a año tratar de ir mejorando. Y entonces simplemente con un mapa de uso del suelo del establecimiento sería como el punto uno. Con ese mapa de uso del suelo uno tiene ahí una descripción como de polígonos del campo visto de arriba y qué se hace en cada lugar. Acá maíz, acá soja. Y ahí como uno va transformando el esquema de ese lugar para ir aumentando la diversidad de cultivos, la diversidad de usos, ¿no? Cultivos también se incluye pasturas, perennes, etcétera. Eh, y bueno, a lo largo del tiempo, ir monitoreando esos aspectos. Creo que en algún punto CREA ya empezó a hacer esos monitoreos en muchos de los campos y ya hay bases de datos en este sentido. Falta, por ejemplo, incorporar esta noción de paisaje y también empezar a tratar de sembrar por ahí con otros esquemas, digamos, pero de alguna manera es algo bastante factible en donde se puede empezar, digamos, con esta base de monitoreo e ir mejorando año a año. Yo creo que ese es el mecanismo, ¿no? Digamos, empezar a tener bien claro cuál es el punto de inicio y luego ir planteando objetivos de mejora en estas dimensiones. Claro, que sea algo progresivo, no hace falta tirar todo lo que estabas haciendo, sino que la idea es progresivamente tener objetivos año a año. Claro, claro, en ese sentido es la intensificación ecológica tiene un aspecto interesante que es inclusivo, porque si uno está muy bien, entonces también puede mejorar, es decir, empezás de un nivel mejor. Si uno está muy mal, también podés mejorar. Entonces la idea es medir dónde estás y desde ahí ir progresando, ir viendo también las consecuencias. Y bueno, eso en la medida que uno también empieza a pensar un poco más eh, en el mediano y largo plazo, los beneficios de aplicar esta intensificación ecológica
cada vez son mayores, ¿no? Y en la medida que uno empieza a pensar, digamos, más allá, digamos, como yo decía, la intensificación ecológica se preocupa mucho por el, la cuestión de la productividad, pero también cuando empezás a pensar estos campos como multifuncionales, que brindan múltiples beneficios a la sociedad, también la intensificación ecológica empieza a tener un montón de beneficios. Claro, y ahí te doy pie a esto de lo que también cuando conversábamos, que tiene que ver con esto de la calidad de vida y la producción de alimentos saludables. ¿Cómo? Bueno, te dejo que nos enganches con Ah. esa parte. Y bueno, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria de una región o de un país y también desde la soberanía alimentaria, poder tener diversidad de cultivos es clave, ¿no? Nosotros no podemos vivir comiendo solamente maíz todos los días. Y entonces necesitamos una diversidad de alimentos para poder nutrirnos bien. Y desde el punto de vista, entonces, las prácticas de intensificación ecológica tienen como un doble beneficio, porque nosotros decimos, bueno, si uno se preocupa en la diversidad de cultivos, va a empezar a haber menos problemas de malezas, de erosión del suelo, menos problemas por inundaciones, también la fertilidad natural de los campos se va a empezar a recuperar, y eso también tiene una consecuencia positiva para, digamos, la alimentación, si uno puede tener una base alimentaria también basada en una mayor diversidad de cultivos, ¿no? Y ahí este tipo de cosas van de la mano. También desde el punto de vista de la salud planetaria, la Organización Mundial de la Salud trabaja con un concepto que en inglés se llama One Health, una sola salud, y entonces nosotros pensamos que podemos vivir en este planeta, si nosotros pensamos este planeta como nuestra casa, pensamos que podemos vivir en una casa saludablemente y a la vez destruirle el sistema de calefacción de la casa, el sistema de provisión de agua, digamos, ensuciar todas las ventanas, destruir el sistema eléctrico. Y bueno, es un poco lo que estamos haciendo con nuestra casa planetaria, ¿no? Nosotros eh, nos pensamos que podemos vivir saludablemente en este planeta destruyendo los sistemas de regulación de agua, los sistemas de circulación y regulación de aire puro, digamos, eh, destruyendo el ciclo de los nutrientes. Y entonces nosotros de alguna manera teníamos esa idea un poco eh, naif, si uno quiere, y ahora estamos viviendo las consecuencias a mediano plazo de eso. O sea, básicamente nosotros estuvimos como manejando los campos con una visión muy cortoplacista, sin pensar en las consecuencias de mediano y largo plazo, y ahora estamos viviendo un montón de consecuencias de mediano plazo que empiezan a ser negativas, ¿no? Porque estamos destruyendo la capacidad del planeta de sostener la vida humana. Y sostener la vida humana en sentido amplio, ¿no? De, digamos, de respirar, de tener agua pura, pero también de tener un clima o un medio ambiente donde nos sintamos a gusto, que no se nos inunden los campos que cultivamos o nuestras casas incluso, que no se contaminen las aguas con agroquímicos o con suelo, ¿no? Digamos, hay fuertes procesos de erosión hídrica que son muy importantes en muchas partes del país y del mundo en general. Eh, y entonces, de alguna manera, estos procesos de intensificación ecológica restauran, digamos, los sistemas de calefacción en nuestra casa, los sistemas de generación de luz, y hacen que podamos vivir más armónicamente y evitan todos estos problemas que estamos sufriendo hoy en día. Es una propuesta superadora también para todo lo que podemos brindar desde el campo para el resto para la salud, para la calidad de vida de todas las comunidades, ¿no? Creo que también eso es ir desde la propuesta en que lo que hacemos también ayuda a que todos vivamos mejor. Está bueno el concepto de la casa, ¿no? En que la casa funcione todo, que tenga los servicios al día, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Y también empezar a diseñar, por ejemplo, CREA podría también plantear como un sistema nacional CREA de corredores biológicos dentro de los campos. Y de vuelta, se puede empezar de a poco. Y el punto cero es monitorear qué es lo que tenemos y dónde estamos, y desde ahí ir creciendo. Y como eso, digamos, es una contribución también después, una vez que uno tiene monitoreado cuál es el sistema de corredores biológicos, cuánta área natural hay, bueno, cuánto eso fija, por ejemplo, carbono, cuánto ayuda a la regulación del agua, cuánta biodiversidad de abejas, biodiversidad de aves sostiene, digamos, ir a ver y que se filmen los nidos de bichos que teníamos antes, que desaparecieron, ¿no? Digamos, en nuestros campos. Y bueno, creo que eso tiene un rol social muy importante, que puedan volver las abejas a los campos, que puedan volver los apicultores, eso da empleo, digamos, también. Eh, y esas son economías también importantes, ¿no? Argentina solía ser el primer exportador de miel del mundo. Y eso también es economía, también es empleo, también es calidad de vida. Eh, Mucho vinculado también con el turismo rural. Digamos, muy poca gente hoy en día, bueno, con esto de la pandemia, el turismo ha sido una de las principales actividades perjudicadas, pero digamos, una vuelta también a la nueva normalidad y vivir en medio ambientes y casas más saludables, todo lo que es el turismo medioambiental, el turismo rural, es algo que ha venido creciendo muchísimo y que tiene un potencial enorme, ¿no? Y que deja eh, mucho más dinero por hectárea, digamos, que algunas actividades agropecuarias también, y que depende directamente de una calidad ambiental. O sea que la calidad ambiental afecta a la productividad agropecuaria, pero también afecta a muchas otras actividades económicas que son clave. Bien. Eh, vuelvo a la medición y al gran equipo de trabajo que sé que tienen ahí en Bariloche. Eh, ¿Qué herramientas o sea, de esto que decías de monitoreo? Sé que trabajas con físicos, con teledetección, con un montón de cosas. ¿Qué herramientas hay para poder decir, sí, mira, esto se puede ver, no hace falta que venga Lucas del Bariloche para acá porque no podría nunca? ¿Cómo podemos hacerlo para que sea, para poder usar toda la tecnología que tenemos, ¿no? Para medir estas cosas? Por ahí parece. ¿Qué herramientas hay y qué están investigando? Sí, nosotros trabajamos mucho con modelos matemáticos en donde lo que necesitamos básicamente es esto que les contaba, un mapa del campo visto de arriba, que hoy en día es perfectamente accesible. Hay un montón de plataformas como la de Google Earth, etcétera. Y entonces a partir de ese mapa, donde uno tiene polígonos y sabe qué hay en cada lugar, digamos, acá hay soja, acá hay maíz, acá está la casa, acá hay una arboleda, etcétera. Desde ahí uno con estos modelos matemáticos puede ayudar a diseñar campos que sean más sostenibles desde el punto de vista ambiental y que también cuiden la productividad, o sea, sean productivos y a la vez promuevan la diversidad de vida. Y entonces nosotros con esos modelos contribuimos a cambiar estas formas de cultivar y entonces decir, bueno, cuánta diversidad necesitamos, cómo, dónde, qué impacto va a tener sobre el rendimiento. eh, y bueno, y utilizamos también estos modelos, utilizan la información, por ejemplo, de cosechadoras de precisión, digamos, generamos mapas de rendimiento a través de los modelos y entonces podemos predecir cómo va a rendir el campo exactamente en qué lugar, de qué cultivo, etcétera. Y hacia ahí vamos, ¿no? A incorporar esta cuestión de cómo contribuyen los servicios ambientales y la biodiversidad a la productividad,
y a incorporar la biodiversidad en la toma de decisiones. No solamente desde el punto de vista local de la chacra, del lote, perdón, en particular, sino también ayudar a diseñar estos paisajes como una mirada más desde arriba, desde un dron, si uno quiere, o desde el satélite. Buenísimo, buenísimo. Eh, qué interesante cómo se va integrando todo, ¿no? Eh, y también dentro de las cosas que charlamos en otros lugares que nos hemos visto y en la previa también, cómo esto de la ecología del lugar, ¿no? Y como que hay un solo cultivo que hacemos, o dos o tres cultivos que hacemos en gran parte de la Argentina, pero en lugares ecológicamente es muy distintos, ¿no? Y el poder que tiene, o la importancia que tiene de conocer la ecología del lugar y, y el impacto ante igual aplicación o igual labor o lo que sea, o igual cultivo, ante una ecología tan distinta, los impactos distintos que tienen, ¿no? Sí, digamos, la forma de hacer agricultura hoy en día es una forma muy simple. Eh, de hecho, es tan simple que uno es el dueño del campo, otro lo alquila, viene uno siembra, después la cosechadora es distinto y nadie conoce, ni siquiera a veces se conocen unos a otros, eh, y menos conocen, digamos, mucho de la ecología del lote, es decir, bueno, qué malezas hay ahí, a veces, o qué bichos hay ahí, o qué historia ha tenido ese lote. Eh, y en ese sentido, bueno, eso es un esquema simple de trabajo. Entonces, nosotros decimos que, digamos, la intensificación actual o convencional, porque es la que domina actualmente, es poco intensiva en el uso del conocimiento del que la aplica, pero es muy intensiva en el uso de agroquímicos, como que de alguna manera toda esta falta de conocimiento del lugar se compensa aplicando, bueno, si degrado el suelo, aplico un poco más de fertilizante. Si las malezas se vuelven resistentes, aplico más herbicida, voy rotando los principios activos de los herbicidas, digamos, también. Eh, y bueno, la intensificación ecológica utiliza menos insumos externos, pero para poder aplicarla hay que conocer un poquito más de la ecología del lugar. Entonces, si uno está haciendo soja en Trenquelauquen, donde hay un tipo de suelo y un tipo de ecosistema, algunas prácticas no van a ser exactamente iguales que si uno está haciendo soja en el Chaco, donde el ambiente natural es un bosque, ¿no? Digamos. Eh, y bueno, de alguna manera para poder aplicar la intensificación ecológica hay que conocer un poquito más de la ecología del lugar y empezar a utilizar esos conocimientos para manejar los campos. Buenísimo, buenísimo. Eh, tengo algunas preguntas que nos han llegado desde que hicimos la publicación. Eh, ¿Cómo te imaginas? O sea, esto progresivo, ¿no? Rápidamente uno en la diaria se choca con, no sé, en nuestro caso con el problema de malezas, ¿no? Con el problema de plagas. ¿Cómo lo han pensado esto en las experiencias que tienen en otros países que sé que es un problema mundial, ¿sí? ¿Y cómo, desde dónde crees vos que viene, eh, no digo la solución, pero sí el abordaje desde otra mirada? ¿Está bien? Claro, bueno, nuevamente las malezas y las plagas de alguna manera son un invento de estos paisajes simplificados y que no están en los paisajes naturales que son muy diversos. Y entonces, de alguna manera, cuando uno va transformando los sistemas simplificados hacia sistemas más diversos, empiezan a reducirse estos problemas de malezas y plagas. Y de vuelta es un proceso que se da de a poco. Por ejemplo, si uno hace soja sobre soja, en vez de tener un barbecho,
Digamos, uno puede hacer un cultivo de servicio y eso ya va a reducir el problema de malezas de la siguiente campaña, digamos. Y eso no implicó de repente hacer un enorme cambio conceptual de un año para el otro, pero sí implicó aumentar un poquito la diversidad. Y entonces es como que no es todo nada, eh, digamos, malezas sí o malezas no, sino que uno va aumentando la diversidad y los problemas de maleza se van reduciendo, ¿no? Y eso es lo que nosotros planteamos, hacia un proceso de transición de prácticas, en donde uno va haciendo lo que se llama un manejo adaptativo, en donde año a año se van planteando nuevamente estos objetivos y la situación va mejorando. Entonces uno en el campo va diciendo, bueno, en este establecimiento yo compraba tantos litros de herbicidas por año bueno, y eso lo voy reduciendo, digamos, porque voy incorporando estas otras prácticas de biodiversidad y no es que de un año para el otro dejo de aplicar herbicidas en la agricultura extensiva de la Argentina, pero cada vez aplico menos y cada vez entonces empiezo a tener menos problemas de este tipo. Y voy mejorando en un montón de otros aspectos. Buenísimo. Tengo una pregunta de Alfredo, un miembro de acá de Sur de Santa Fe, que dice, ¿cómo te imaginás que va a ser la producción acá en la Pampa Húmeda dentro de 20 años? Ni idea, sé cómo me gustaría que fuera. Que no es poco, que vos ya tenés ese Claro. gusto, algo vas a hacer. Claro, bueno, de vuelta nosotros estamos pendientes en este proceso, como que de intensificación ecológica, entonces de acá a 20 años me gustaría que cada vez se apliquen menos insumos externos en un sentido amplio, ¿no? Digamos como que, porque a veces en la agricultura orgánica se da también lo que se llama reemplazo de insumos, está bien, yo no te utilizo un fertilizante, pero utilizo, en vez de un fertilizante sintético o químico, de síntesis química, utilizo un fertilizante orgánico. Y a veces un fertilizante orgánico también traído de lejos o mal aplicado puede también traer problemas, especialmente a gran escala, ¿no? Digamos, entonces, de alguna manera, ir reduciendo todo lo que sea insumos externos, combustible. Ustedes piensen, por ejemplo, tenemos un gran problema con el fósforo, ¿no? Que es que el origen del fósforo es la roca, entonces dependemos de alguna manera de minería de roca para obtener fertilizantes con base en fósforo. Eh, y entonces poder cada vez ir reciclando mejor nuestros nutrientes y de alguna manera ir reduciendo todo lo que sea de insumos externos, ir promoviendo la diversidad, como me imagino campos que no sean solamente maíz y soja, sino que haya una mayor diversidad de cultivos, que se plante, digamos, en estas franjas que vayan respetando curvas de nivel, donde el contacto entre los distintos tipos de uso sea mayor, donde esas franjas estén mechadas, digamos, estos corredores biológicos, y donde los campos en Argentina no sean simplemente un productor de commodities, donde, digamos, de alguna manera el único beneficio no sea solamente los dólares que ingresan digamos, a la balanza comercial del país, sino que realmente sea un productor de alimentos sanos, de alimentos diversos, y sea un productor de servicios para la sociedad en este sentido, donde nuestros campos garanticen, digamos, la circulación de aire puro, la circulación de agua, ¿no? Donde puedan contribuir a mantener estos sistemas de funcionamiento vitales de nuestra casa, como hablábamos antes. Y eso de alguna manera también sea reconocido por la sociedad. Eh, entonces, naturalmente, si vos tenés un bosque y lo único que te pagan es la madera, de alguna manera, si no tenés una motivación personal o una legislación clara y un control claro, estás incentivado a talar el bosque, ¿no? Pero si de alguna manera también te reconocen que esos árboles que vos no estás cortando eh, contribuyen a la producción de oxígeno y previenen la erosión del suelo y contribuyen a la formación de agua pura y potable,
y entonces también estás estimulado a proteger esos bosques y hacer un manejo que también proteja esos otros servicios. Entonces, también me imagino que sea una pampa húmeda, digamos, más integral, donde de alguna manera tengamos paisajes multifuncionales. Está bueno lo de paisaje multifuncional. Mm. Este, por ahí pensar, ¿no? Una de las preguntas que tenía que vos ya la fuiste desarrollando, pero tiene que ver con eso, ¿no? De imaginarnos acá sembrando paisajes, ¿no? Es posible sembrar paisajes, cultivar paisajes. Acá, en el sur de Santa Fe, porque yo personalmente cuando hablo de paisaje me imagino donde estás vos, o si voy a la Sierra de Córdoba, para mí el paisaje es eso. Pero digo, eh, pero bueno, también este concepto de cultivar paisajes creo que es un buen punto, ¿no? Para tenerlo presente, ¿no? A la hora de ir al campo y ver eso. Poder imaginarse eso al menos y decir, bueno, ¿qué necesito para que esto ocurra? Tal cual, el tema de sembrar en franjas es perfectamente acoplable con la tecnología que tenemos hoy en día. Incluso esta obsesión por cuadrados nos complica más la siembra y la cosecha que un sistema por ahí de franjas, ¿no? Digamos, y bueno, digamos, como que este aspecto del diseño del paisaje, aspecto de biodiversidad, tiene que incorporarse a la herramienta de los agricultores, así como tienen, digamos, la dosis de fertilizante, ¿no? Entonces, bueno, acá vamos a ver qué variedades vamos a sembrar, pero también tenemos que saber, bueno, cuánta biodiversidad vamos a tener y cómo la vamos a disponer en el campo. Está perfecto. Bueno, Lucas, ya charlando así, se nos pasaron 45 minutos desde que estamos conversando Ah, y podríamos seguir charlando. Pero sí te voy a pedir, para ir terminando, un mensaje final, lo que si te quedó algo en el tintero que no te pregunté, o algo que nos quieras decir. Nada, este sería este momento, ¿no? sí, me parece muy importante esto que charlábamos de empezar a actuar, porque la verdad que se necesita urgente, ¿no? Digamos, y bueno, de vuelta la base de todo esto es el monitoreo. Y entonces, básicamente, empezar ya y empezar con cosas pequeñas desde los productores, ¿no? Si esta es una charla para productores, empezar ya y empezar con esta transformación de cosas pequeñas e ir progresando año a año. Creo que ese es un punto clave, digamos, porque las consecuencias negativas de lo que venimos haciendo ya son como demasiado evidentes, tanto para la producción misma como eh, para la sociedad en general, y cada vez van a ser también más las presiones sociales y del mercado por ejercer estos cambios. Y entonces, en la medida que nosotros podamos estar un paso adelante y ser innovadores en este sentido, nos vamos a ver muy beneficiados. Y bueno, y para la gente que alquila campos, claramente es importante que estén atentos a este tipo de cosas, digamos, porque bueno, parte de esto no lo charlamos, digamos, pero parte de esta visión por ahí cortoplacista o de los problemas que hemos tenido es asociada a que buena parte de nuestra agricultura se hace en campos alquilados, ¿no? Y entonces, de alguna manera, si hay un impacto negativo sobre la tierra, la persona que alquila no se ve tan perjudicada y entonces no está tan incentivada de alguna manera por pensar en el mediano o en el largo plazo en ese lugar, ¿no? Si yo estoy alquilando un lugar y se destruye, bueno, puedo ir y alquilar en otro lugar. Y eso también es importante tenerlo en cuenta desde estos mecanismos sociales para empezar también a transformar nuestra realidad. Un aspecto clave es que hay como muchos prejuicios en que en empezar a aplicar estas prácticas uno o va a perder dinero o va a ser menos productivo y en realidad, bueno, eso no es así.
sino que muchas veces es simplemente, como les decía antes, plantar de una forma distinta o empezar con pequeños campos, y eso tiene un impacto claramente positivo. Bueno, buenísimo, muy bueno. Bueno, Lucas, la verdad que de vuelta te quiero agradecer por por haberte animado a tenés un montón de charlas TED. Yo les recomiendo que a los que están, Lucas Garibaldi tiene una charla TED sobre biodiversidad o dominancia. Bueno, tiene muchas charlas muy buenas, muchos trabajos, están buenísimos. Pero bueno, le faltaba el vivo por Instagram, y ya lo puedes poner en tu currículum, que también estás acá, así que este, hicimos esto, creo que estuvo bueno. Agradecerle al público que se enganchó también desde que largamos la publicidad, que los avisos que, bueno, que se fueron enganchando con preguntas y participaron en el vivo. Eh, la charla esta fue grabada, así que va a quedar subida en el Instagram de la región. Y bueno, los invitamos a que volvamos a escuchar la charla, que la difundamos, que empecemos a pensar en estos temas que por ahí ya en breve empezamos con la vorágine de la siembra y todo, que ya pensamos en el corto plazo. Pero bueno, pero estos temas de que podemos empezar de a poquito, creo que hay muchas cosas para hacer desde el arranque del lote del campo, y eso creo que es un buen... con- podemos arrancar de a poquito y con faros muy largos y de cosas para lograr muy interesantes. Así que ese mensaje creo que está bueno, y es un poco en lo que nos iluminaste, Lucas. Bueno, muchas gracias a ustedes y un placer trabajar y colaborar con ustedes y a disposición para lo que Bueno, necesiten. bueno, buenísimo. Gracias, y estimamos que en septiembre tendremos algún otro espacio. Esto vamos a seguir intercambiando sobre estos temas más transversales a lo que tiene que ver la producción. Muchas gracias. Gracias, gran abrazo.